Para la nueva emisora virtual, Radio Colombia. Un agradecimiento especial a la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, la organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes y Artes. La controversia. Bienvenidos todos a su programa La Controversia. El día de hoy estoy acompañado de mi tocayo Daniel Sánchez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Este es un programa de Danieles para la gente. Así es. Hoy estamos los dos y bueno, pues la idea es que queramos que esto sea una charla bien relajada, bien tranqui. Primero que todo queremos darle el saludo a la organización Nuestras Raíces, al Instituto Distrital para las Artes y Artes, a la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y pues, como no, a la Escuela de Pensamiento que juntos hemos hecho este capítulo posible. Gracias a todos, de verdad. Este programa vamos a hablar un poco de algo que de verdad que nos genera mucha controversia y es la música. ¿Sí? Interesante. Me gusta este aspecto de música porque, o sea, uno dice, la música ha existido siempre, ¿no? ¿O de dónde viene? ¿O cómo va? ¿Para dónde va? ¿O cómo es la cosa? Sí, bueno, eso sí hay que decirlo y es muy antigua, es algo, es como una representación artística que lleva siglos en la humanidad, pero te quiero hablar puntualmente del concepto teórico de la música y es esa combinación de sonidos y silencios que a través del ritmo, la melodía, el tiempo, generan armonía al oído humano y para que sea como alegre, que sea como chévere a escuchar. Eso es como... Lo que me parece interesante de la música es que nos da, bueno, y en sí en todo el arte, es que nos ayuda a expresarnos, ¿no? Digamos que sin la música sería mucho más difícil expresarnos, y eso es lo que yo pienso. Pero cómo se expresaban en ese entonces, pues los músicos de aquellas épocas, ¿no? Bueno, aquí vamos a remontarnos un poco en la historia y nos devolvemos a la antigua Mesopotamia, ¿sí? En el capítulo de hoy vamos a ver harta historia, va a ser bien chévere y queremos que ustedes también nos comenten qué cosas saben, qué cosas, datos curiosos hay de la música. Entonces, bueno, en Mesopotamia el arte musical empezó a darse con el arpa y con el oboe. Eran como los dos instrumentos relevantes de la época y eran para exaltar, digamos, como las tradiciones culturales, las tradiciones religiosas. Digamos que estos son los inicios de la música occidental, por decirlo. Perfecto, entonces digamos que me están diciendo que alicen todos en las máquinas del tiempo porque de verdad vamos a viajar en el tiempo. Sí. Y entonces me estás diciendo que todo iba más en torno a un tema religioso, entonces servía para adorar más que todo. Exacto, eran para los ritos, se utilizaba para las ceremonias, digamos, de los muertos, para las ceremonias para adorar a los dioses. Todos estos eran rituales y la música era exclusivamente para esos espacios. Se utilizaba en esto. Perfecto. Sí, Daniel. Me encanta ese enfoque porque si tú miras ahora, la música no se utiliza para todo, ¿no? Se está utilizando es para todo y para todo es todo. Y entonces me parece interesante todo ese aspecto y cómo va evolucionando la música, ¿no? Es una evolución drástica, pero entonces nos habla un poquitico de qué edad sigue, o sea, o qué época sigue. Exacto, bueno, creo que la música siempre va en contracultura, siempre, y como lo decíamos en capítulos anteriores, no sé si vieron el capítulo anterior en donde nuestra invitada hacía referencia a que
El arte en general es hijo de su propia década, por decirlo así, hijo de su propia época. Okay. Entonces lo mismo pasa con la música, ¿sí? Digamos que el boom de la música, como lo estamos tomando en Mesopotamia, era porque era algo nuevo, algo que se estaba empezando a implementar para los rituales. Luego después de eso, entonces viene la Edad Media, una época bien chévere, bien interesante, de oscurantismo, algunos llaman, pero que en el arte también se movió mucho. Y en la música se dio por el tema de los juglares y los trovadores. No sé si sabes qué es eso. No, la verdad no tengo idea de qué son los juglares. Bueno, los juglares eran esas personas, eran como esos mensajeros, eran los enviados del rey. Vaya. Entonces los juglares llegaban donde el rey, bueno, el rey, ¿qué noticias tienes para el pueblo? Entonces ellos empezaban a escribir, y se iban, porque como el pueblo no sabía leer ni escribir, entonces se iban al pueblo, a la plaza central del pueblo, y empezaban a trovar y a cantar las noticias que tenía el rey. ¿Sí me hago entender? Entonces empezaban a relatar esas noticias para el pueblo. Me parece muy interesante, ¿no? Y la recursividad que tienen estos personajes es magnífico. Y aquí cabe destacar algo muy importante, y es el tema de la comunicación y de la expresión, por decirlo así. Creo que la música siempre alrededor de los tiempos ha sido para comunicar algo, así como lo es el arte, para transmitir una idea, para sí, enviar ese conocimiento que quizás nosotros tenemos o otras personas tienen y mostrarlo a los demás. O sea, me estás diciendo que sin música no seríamos nada. Es muy importante, yo creo que en nuestra sociedad hoy en día es fundamental, o sea, no hay ningún día en que no escuche una canción, y creo que pues a todos nos pasa. Entonces Concuerdo contigo. Me encanta toda esa época del medioevo, ese oscurantismo, como lo llamas, pero me viene una incógnita así como, ¿qué pasó en el Renacimiento? Porque sabemos que el Renacimiento, ese movimiento cultural fue donde, ¡pum!, se partió la época, donde renació, digamos que el arte, la música, muchos dicen. Entonces, ¿qué pasó con la música en ese entonces? exacto, digamos que al igual que el arte, la música también tuvo una explosión cultural gigantesca. Se empezó a mover mucho el tema de los instrumentos, a crear otros instrumentos, a mirar cómo se podían buscar otras maneras de expresarse a través de la música. Y bueno, fue en esta época del Renacimiento donde fue el boom, la explosión cultural, y que bueno, gracias a las guerras, agradecimiento a la violencia, pero digamos que consecuencia de las guerras y las pestes que habían en esta época, se empezaron a trasladar las personas pues para buscar como soluciones a este tema, y hubo un intercambio de conocimiento, un intercambio de instrumentos, un intercambio de cosas. Pero digamos que, bueno, esa es una teoría, siento que es una teoría, no sé Sí. si estoy, digamos, hablando de más. Pero yo creo que el Renacimiento sale, en contexto histórico, cuando Martín Lutero crea su reforma en contra de la iglesia, que pues fue como el boom, y ahí fue cuando se nació el movimiento renacentista. Entonces yo creo que la gente, como que la iglesia en su contrarreforma hizo como sus melodías más agradables para el pueblo en sí, ¿no crees? Eso dicen unos también. No sé ustedes qué piensan ahí. Me agradaría que ustedes nos comentaran, como que, hey, venga, yo creo que pasó esto, y pues como generar ideas, a ver qué Sí, tiene esto. sí, fue literalmente como dice Daniel, el tema de la iglesia que empezó a generar, digamos, como hoy en día lo podemos llamar contenido para la gente, para el pueblo, un poquito más agradable, o si fue el tema de las pestes y de la violencia, por decirlo así, O si fue otra. o si fue otra. Me encantaría que la verdad nos ayudaran con eso y para generar un poco más de conocimiento y controversia, creo que necesitamos. Ahí lo tienen. El Renacimiento buscó otros renacimientos, la siguiente, Edad Moderna, sigamos. Y luego, contemporáneo. Moderna, ¿cierto? Ya no era tan clásica. Pero entonces saliendo un poquito del contexto de edad moderna. Sí. ¿Cuál fue? Si no, sigue. No, es que pensé que era... De edad moderna. Modernismo, ¿qué pasó? Edad Moderna. No, Sujetismo, expresionismo. Bueno, entonces ahí es cuando los artistas. Entonces ya cuando digamos que empezamos a explorar más. ¿sí? espérate, otra vez. 3, 2, Pero dime, ¿qué pasó en esta edad moderna? otra vez. 3, 2, 1. Pero ¿qué pasó en esta edad moderna, no? Porque digamos que el Renacimiento les dio un... No, pues es que no hemos hablado nada de Edad Moderna. Entonces tiene que darle la intro. Por eso le estoy diciendo, espera, ¿me dejas esperar? No, porque es que. Bueno, Me listo.
3, 2, 1. Entonces esto pasó en el Renacimiento, pero me genera intriga porque digamos que el Renacimiento estalla toda la cultura, todo el arte, pero la Edad Moderna es donde lo desarrolla más, porque hay más libertad. ¿Qué pasó en esta época? Exacto, y ahí es un punto importante donde en la Edad Moderna, como tú lo dices, se intensificó mucho más y pues gracias a esa libertad se pudo hacer muchas más cosas nuevas con el tema musical. Okay. Entonces, al igual que existe, digamos, como el expresionismo en pintura, también salió el expresionismo, digamos, en música. Wow. Y se empezaron a explorar nuevas melodías, nuevas cosas, como esta que están escuchando en este momento. ¿Sí? Digamos que ese tipo de música empezó a surgir y empezó a expandirse por todo el mundo también. Ok. Yo siempre he dicho que esa época del modernismo nos estalló todo y nos avanzó muchísimo en muchas cosas. Pero entonces digamos, ¿qué pasó en esta edad contemporánea, en el momento de los 50 hacia adelante, que fue donde también estalló un poquitico más, ¿no? Bueno, aquí empieza algo y es también con todo el tema de la modernización. Listo. En esta edad moderna pasó algo muy interesante y con todo el tema del modernismo se empezaron a grabar las cosas. Antes eran pues obviamente se pasaban las letras de las canciones generación tras generación y era así como pues la música se transmitía. Aquí empezó la grabación y algo muy importante es que antes pues se grababa en vinilos. No sé si ustedes allá en sus casas, sus abuelos, comenten si alguno de ustedes tienen o tenían alguno de esos. Y la tocadiscos también, la agujita que tenía para ponerlo ahí para que se... Por favor. Exacto. Entonces antes se grababa en un disco, grababa toda la banda, guitarra, batería, todos micrófonos, voces en un solo. Entonces si se equivocaba el guitarrista se equivocó, A la basura. el vinilo a la basura. Dios, claro. Entonces acá en los 50 empezó a grabarse la grabación multipista. Entonces se separaba por diferentes canales, por decirlo así, el guitarrista de la voz, de la batería, del bajo. Y así si el guitarrista se equivocaba, se podía quedar la voz, la batería y volver a grabar solo la guitarra. Wow, qué efectivo diría. Es Entonces, más efectivo. eso fue como la imprenta en la música. O sea, eso Sí. fue brutal y entonces se empezaron a grabar muchas más cosas con muchísima más facilidad. Entonces ahí también hubo una explosión en los 50. Y no sé si ustedes recuerdan pues la música de los 50. No sé si ustedes se acuerdan de un mancito llamado Elvis Presley. El señor. ¿Sí? El man empezó con el rock and roll y fue el boom, literalmente el boom. Entonces, así como ustedes lo están escuchando en este momento, escúchenlo. El rock and roll, eso fue también un punto de partida también para todo el movimiento cultural que estaba pasando en la época para generar transformación. Definitivamente ese rock and roll fue controversial. Definitivamente ese rock and roll fue controversial para las siguientes generaciones, ¿no? Porque ahí se desarrolló mucha más música con diferentes temáticas, pero siempre con la misma base, ¿no es correcto? Exacto, ¿y cuál es esa base que la tenemos casi hasta hoy en día? Y fue, digamos, por decirlo así, la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica desde esa época empezó a marcar pauta en todas las canciones, en la mayoría de las canciones, y que se popularizó desde esa época. Ahí fue cuando se expandió. Luego de esto, bueno, viene la década de los 60 y aquí vamos a empezar por décadas. Y bueno, ya en la década de los 60 pues hubo una expansión británica. ¿Quiénes eran los artistas de esa expansión británica? Estos jóvenes, los Beatles. Exacto, de los Beatles. Wow, ¿cómo no saber? Y también con bandas como los Rolling Stones. Fueron así jóvenes que también desde sus inicios generaron esa contracultura. Y es algo muy importante que vamos a empezar a ver, que se veía desde antes, pero aquí de ahora en adelante en cada década muy marcada. Entonces pues eran sonidos que no se habían escuchado, eran cosas totalmente diferentes, totalmente locas a la época. Entonces marcaron precedente en su época. Listo, eso para la época de los 60. Y ahora, Daniel, cuéntanos un poco más de la época de los 70. Me encanta porque tiene un dato curioso que a todos les va a gustar. Les va a encantar este dato curioso. ¿Saben ustedes por qué lo llamaban discotecas? No, ¿por qué? Si tú sabes, coméntanos aquí, y si no sabes, entonces escucha esto. Imagínate que pues estábamos en un conflicto, ¿cierto? Entonces había como una biblioteca de discos. Entonces se le decía pues la biblioteca de discos, ¿no? O sea, uno podía ir allá y... No eran libros, sino discos. Ah, ok. Bien, entonces todo chévere la cosa.
Pero los alemanes como que no les gustaba mucho la idea, entonces como que los franceses, ahora fue en Francia, hacían sus reuniones clandestinas para tocar discos. Bajo guardia ahí. Exacto, entonces era tocadiscos, una vaina, entonces la disco, vamos a la disco y a la discoteca y ahí salió término de discoteca. ¿Cómo la viste? Nadie se lo esperaba, ni yo. Bueno, ahí les tengo otro dato curioso, creo que Daniel también te lo sabes. El tema de los discos, porque ahora los DJ tienen 2 discos. Oh, fantástico, eso también es muy fantástico. Porque antes, pues, como tú sabes, el vinilo solo podía tocar una canción. Sí, claro. Entonces, para cambiarla quedaba un sonido y no sé hasta que lo cambie. Claro, se demoraban mucho, entonces quedaba Obvio. un espacio en vacío. Exacto. Pero entonces, pues, sacaron las 2 discos. Entonces, tú quitabas uno y estás poniendo el otro. Y nunca había un espacio de silencio. Entonces, fue muy fantástico. Y empezaron a hacer mezclas con los 2 discos. Entonces así fue como inició, por decirlo así, los DJs. Entonces ahí con su mesa de discos. Interesante. Muy interesante, la verdad. Todo el día se aprende algo nuevo. Lo aprendiste aquí en La Controversia. La controversia. Aparte de esto, viene una época también muy interesante. Quiero que me digas. Los 80. Porque todo el mundo habla de los 80. Pero ¿por qué hablamos de los 80? Bueno, los 80 fue el boom por un instrumento en especial y era el sintetizador. No sé si lo conocen, aquí que están viendo en pantalla. Este sintetizador puede ser un instrumento muy común para nosotros, pero en su época, cuando recién salió, fue muy importante, ya que tú podías recrear exactamente igual o mejor la melodía de otros instrumentos con el sintetizador. Entonces, si yo quería escuchar una batería, lo podía hacer, un bombo, lo podía hacer con el sintetizador. Si quería escuchar una guitarra eléctrica en una nota específica, lo podía hacer con el sintetizador. Y que es algo muy curioso porque le da un toque más futurista, ¿no? Que en los 80 estaba muy... Exacto. Entonces, con este tema del sintetizador empezó a salir música punk, música también muy, como dices tú, moderna. Eso también marcó precedente porque todos venían hablando, o sea, todos venían haciendo música con guitarra, y ahora una sola persona podía hacer toda la banda con un sintetizador. Y eso también expandió el fenómeno musical a que muchas más personas pudieran crear música. Genial. Aunque, recuerden que el sintetizador... Ese coso. Aunque, recuerden que el sintetizador... fue creado en los 60, ¿no? Pero era una máquina gigante, era un burro, era una cosa grandísima y no se podían tocar 2 teclas a la vez. Ah, sí. Entonces en los 80 fue donde la tecnología avanzó y pues nos generó este tecladito súper duro, podría llevar en la mano. Portátil y que ayudó muchísimo en tema musical. Vamos a los 90. El viaje, ¿no? El tiempo. Claro. ¿Qué pasó en los 90, Daniel? Cuéntanos. Creo que salió esto del hip hop, ¿no? Cogió fuerza. Cogió fuerza el hip hop y otro género musical que fue la electrónica. Y Ok. creo que eso a muchos de nosotros y un poquito la generación anterior de nosotros se gozaba con esa música electrónica. O sea, fue el boom para las fiestas, para salir con los amigos, era lo mejor, era lo mejor. Y ahí sí se distorsionaba totalmente el sonido, ¿no? Entonces ahí, con el tema del sintetizador de los 80, se empezaron a crear sonidos totalmente raros, sonidos que ni siquiera uno sabía de qué instrumento venían. O sea, eran cosas súper locas, algo así como esto. ¿Sí? Que uno no sabe de qué instrumento es, pero que suena al oído, pues suena bien, y lo hace a uno moverse también, lo hace a uno moverse. Pero viene ahora una época que yo creo que todavía recordamos. Y son los 2000. Esa Yo sí creo que todavía sigue presente ahora. nuestra generación prácticamente. Los 2000. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en esta época es muy importante resaltar la creación de el autotune. No sé si ustedes conocen y es Sí. ese programita que se utiliza para hacerme mejorar. cantar mejor. Mejorar. Tú puedes ser artista ya mismo. Exacto. Ya, Entonces ya. se utiliza para mejorar la voz, entonces para la tonalidad y todo este tema. Entonces, claro, tú puedes cantar asqueroso, pero con el autotune siempre se mejoraba, aunque algunas veces tenía una voz como medio robótica si no se hace bien, pero se mejoró mucho, digamos, en temas melódicos, la voz de los Y artistas. aquí generamos una controversia y espero que ustedes por favor en los comentarios den como su opinión.
Y es como que está bien esto, porque digamos que yo que no tengo una voz así súper armoniosa y deleitable al oído, puedo ser cantante así de la nada, con autotune. Y los artistas de verdad, no sé, se pierde como el enfoque, ¿no crees? Bueno, es curioso que digas artistas de verdad, porque pues hoy en día la mayor cantidad de artistas utilizan el autotune. Entonces no son artistas de verdad. Entonces no son artistas de verdad. Esa ¿Ustedes pregunta qué la hagamos piensan? ahora. Yo creo que podría ser alcanzado a ser la controversia. Le faltó un poquito, Le pero faltó iba un por poquito. ahí. Pero sin embargo, queremos que en esos comentarios para decirnos si son artistas de verdad o no. Uy, eso va a generar mucha controversia, ¿verdad? Uf. Vamos a ver qué sucede con este tema que... Y ahorita con la controversia del día va a estar, mejor dicho... Deleitable. Espérenlo. Continuamos. Entonces con el autotune se empezó a hacer lo que hoy en día llamamos también como reggaeton. Y entonces con el reggaeton, que también es contracultura, algo totalmente diferente a lo que se veía. Rompió esquemas, se viralizó, pues también con todo el tema de la globalización, entonces se expandió, entonces se crea MySpace, se crean estas también agencias digitales para la expansión del conocimiento y que la música se vuelve un poco más accesible, ¿no? Exacto. Es como todo. Entonces no sé si en esta época, no sé si ustedes recuerdan cuál o quiénes de ustedes tuvieron un MP3 o un MP4. Esos aparaticos chiquiticos. Yo sé que los niños de 10 años de hoy en día no se dan cuenta de eso, ni se imaginan que era eso. Era un aparatico chiquitico que anteriormente era el Walkman para los más chiquitos. No lo conozco, ¿no? Los papás nos contaban. Entonces después de eso salió el MP3 y el MP4, donde se almacenaba música y tú podías tener hasta 100 canciones ahí. Más. Era el boom, o sea, tener 100 canciones en la mano era wow, era el boom. Entonces, bueno, ahí se comenzó a expandir el tema de la música, aquí entró el reggaetón. Nos falta una época y yo creo que está la más interesante porque la recordamos todos, que es la época de los 2010. Exacto, la época de los 2010, la más conocida por todos los que nos escuchan, yo creo, porque tenemos una audiencia bastante joven, y son los 2010. No quiere decir que seamos viejos. Estamos haciendo, no mentira. Los 2010. Entra algo que conocemos como trap, que también contracultura, algo totalmente pues muy diferente a lo que se viene escuchando, con ciertos acentos, con cierta melodía muy pegajosa, que se ha expandido y ha tomado un crecimiento exponencial increíble. Como todo el mundo lo ha visto en este último momento. Queremos ver sus comentarios de qué piensas del trap para ver cómo pues tener más ideas de aquello y comentarlo más. Ahora vamos como con la gran sección del día, que es la controversia del día. La controversia del día. Y bueno, para esta sección les hemos traído unas cosas muy interesantes. Les hemos traído 5 canciones, 1, 2, 3, 4, creo que son 6. 6 canciones que han generado controversia o que hablan de temas controversiales. Unas son un poquito recientes, otras son más o menos de nuestras épocas, cerquitas, pero que han generado controversia. Vamos a iniciar con... Daniel, ¿con cuál iniciamos? Vamos a comenzar con Latinoamérica. Latinoamérica, bueno, es una canción de Calle 13, hoy en día residente, sí. René, y que habla mucho, ¿de qué habla? Háblame. Tal vez un poco de nuestras raíces, de dónde venimos, de que no todo se puede comprar. Es algo muy interesante y espero que lo escuchen y les genere un poco de controversia en este momento. No es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Ese es un pequeño pedacito de la canción y es interesante ver eso de que, o sea, nosotros no podemos comprar los colores, un arco iris, cosas que tal vez dejamos pasar, pero que tienen tanta belleza y son esas cosas, esos pequeños detalles que a veces nos olvidamos, pero que son muy importantes para nosotros. En efecto, comparto eso. La siguiente canción que tenemos para la controversia es una que muchos han conocido y han escuchado, y es acerca de Bella Ciao. ¿Cuántos no la conocen? Que se hizo famosa por esta serie llamada... No, güey. Perdón, yo no he visto eso.
La serie es llamada La Casa de Papel. Y hablando un poquito de Bella Ciao, bueno, es una canción italiana que se dio a causa de la revolución. Los militantes italianos cantaban esta canción en forma de revolución contra el gobierno. Entonces, pues es también esa otra perspectiva de que la música también ha servido para las revoluciones, para generar cambios en la sociedad. Y esta es una de las canciones que pues en su momento marcó precedente en la Revolución Italiana y pues que hoy en día la conocemos gracias a los medios digitales y a la serie La Casa de Papel. Yo la conocí gracias a este formato. Bueno, y ahora vamos con otra canción controversial que de hecho la nombramos en el primer capítulo. Pero que se dijo un poquito mal ahí, estuvo algo controversial. Sí. Nos escribieron en los comentarios que esa canción no se llamaba así, que no sé qué. Bueno, vamos con Another Brick in the Wall, que es de Pink Floyd. En su momento lo dijimos que era como de Education, pero bueno, Daniel, cuéntanos de qué se trata. Es una canción en inglés, pero cuéntanos un poquito la traducción después de que la escuchemos. Sí. No education. Yo creo que aquí viene un poco más un tema de educación que me competen y es como que todo el mundo tiene que aprender igual, o sea, como tú tienes una manera de aprender de una manera distinta, Claro. pero el sistema educativo nos rige a aprender siempre igual, de una sola manera. Entonces la pedagogía se hace ortodoxa y bueno, es un tema más, pero la canción es excelente. Sí, ahí el tema, como lo dices, es que y no podemos encasillarnos en una sola Sí, cosa. exacto, Entonces, también es muy controversial y es una crítica ahí a la educación que fuerte. Sí, me parece una muy buena canción. ¿Listo? Vamos con la siguiente canción. Que es lo malo de ser bueno. Yo esa sí no la he escuchado, perdón la ignorancia, cuéntame de esa. Es una poco crítica a la sociedad porque nos critica es lo malo de ser muy bueno en esta sociedad que va en deprimimiento definitivamente. Entonces, tú eres muy bueno con algo, pero es muy malo serlo en este mundo. Una cascarita, no sé si ustedes lo ven y es, cuéntenos en los comentarios qué cosas creen que por hacerlas bien hoy en día es malo. No sé, digamos con temas de corrupción o cosas así. O sea, digamos, yo soy cercano, digamos, a alguien que está en temas de la política y, digamos, llegar a un puesto alto sin Corrupción. corrupción en este país, por ejemplo, Colombia, es algo complejo, está muy permeado, Sí. es difícil, se puede lograr, yo creo que se puede lograr y apostamos por eso, por unos nuevos dirigentes que sean limpios, pero pues en esta sociedad es complejo. Entonces cuéntanos ahí en los comentarios esas cositas para que lo charlemos juntos. ¿Y cuál canción les gustó más, no? Ojalá las escuchen todas para poder, pero aquí viene la última. Y esta es la controversia de verdad del día. Bueno, ya vamos finalizando nuestro programa, pero no nos podemos ir sin la controversia del día. Y aunque le dijimos que ya iba, queremos hacer énfasis en las siguientes canciones. Nos quedan dos. Y la primera es la que están escuchando y quiero que escuchen muy bien esta frase. La violencia se destruye con misiles y con bombas. Si quieres la paz, tienes que hacer la guerra. Y no importa. Interesante esa frase, ¿no? Si quieres la paz, tienes que hacer la guerra. ¿Tú qué piensas? Tiene razón, tiene mucha razón y aquí viene una poquitico controversia porque es que definitivamente dicen que la guerra trae paz y es así. Es curioso y si lo vemos en un contexto colombiano, ¿qué fue lo que trajo los acuerdos de paz? ¿Realmente trajeron la paz o todavía hay guerra? No sé, cuéntenos ustedes en los comentarios qué piensan acerca de esta frase que es muy controversial. Sí, definitivamente, en efecto. Y bueno, para la última canción del día y la controversia del día, queremos que escuchen esta canción. A unos les encanta, a otros no les tanto. sí. A mí primero quiero que como entrar un poquito en contexto y es el tema de que
pues el artista Bad Bunny en esta canción trata de relatar como o enaltecer el tema del feminismo hoy en día, como de darle lugar a la mujer, que sí. no es necesario de que tenga un hombre al lado para ella, ¿sí? Perrear sola. Recuerden. Ese es el contexto o lo que dice el artista según esta canción. Pero pues en lo personal, cuéntanos tú y luego yo les digo qué pienso. Yo creo que él trató de evocar que la mujer es una mujer independiente, ¿no? Que necesita un hombre para estar al lado, para brillar. Pero yo creo que la misma sociedad se trata de darle como otro camino de interpretación al ámbito musical. Sí, digamos que yo lo interpreto de otra manera y pues es mi interpretación. El tema, pues no sé, es como... También lo veo como una burla, ¿sabes? O sea, el hecho de vestirse como mujer lo veo como una burla, no sé, como hacia la mujer. Y pues el punto también que lo apoyo es el tema del feminismo y de que una mujer no necesita un hombre para progresar, por decirlo así. Y es verdad y lo apoyo en ese ámbito, pero no sé, digamos que tampoco soy muy afín con el Pero reggaetón. si recuerdas, también Queen lo hizo. Sí, lo hizo y también para su época Y también fue rumores también de que era gay, que una cosa y la Entonces otra. es como tema de interpretación. Esperemos a ver, no sabemos cuál es el mensaje que él haya querido dar, pero entonces por favor, dejamos en sus comentarios, por favor, en los comentarios. Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de eso y puntualmente qué piensan del reggaetón? O sea, es que hoy en día es curioso ver cómo pues es tan importante a nivel cultural el reggaetón, porque los niños están creciendo con esta música y eso es más fundamental, digamos, que en la educación para saber cómo, hacia dónde se dirige nuestra sociedad. Qué aroma, qué matiz dejó este programa de verdad para generar más controversia. Pero tristemente hemos llegado al final. Sí, hemos llegado al final de este programa. Espero Ay, que también sus hay comentarios son postcréditos muy en importantes sus comentarios para saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, como que hey, ustedes no sirven. Por favor. Exacto, los estaremos leyendo. Cuéntenos qué otros temas también podemos tomar y hablar aquí en la controversia. Si quieren que tengamos algunos invitados o cuéntenos todos, que estamos abiertos porque este también es su programa. Y nada, pues nos vemos en una próxima ocasión. El próximo miércoles, recuerden, a las 6 de la tarde. Para más controversia. Es tan bonito. La controversia. Para la nueva emisora virtual, Radio Colombia. Un agradecimiento especial a la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, la organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes y Artes.